Pues empezamos la ronda de comunicaciones. En primer lugar, vamos a tener el tema inteligencia artificial, accesibilidad y diseño inclusivo en el metaverso, hacia una justicia tecnológica en la era 5 Mira, me has pillado, ¿eh? Sí. Vale, fenomenal. Tenemos a la doctora Txele Esteve Sendra y le acompaña Rafael Arnal Rodrigo. Txele es de la Universidad Politécnica de Valencia y Rafael de la Universidad de Zaragoza. Y el tema que habéis escogido para esta comunicación es el C, propuestas interdisciplinares de aplicación de la IA frente a problemáticas sociales o medioambientales y para reducir las desigualdades. Pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a Mainel por organizar cada año pues este congreso tan interesante que nos deja pues poner voz a problemáticas, a temas que investigamos. En nuestro caso, este año, el año pasado, bueno, voy a poneros en contexto. Nosotros venimos representando a la Cátedra de Brecha Digital y Discapacidad de la Universidad Politécnica de Valencia. La cátedra es un medio que tenemos las universidades para conectar un poco de investigación con la realidad que tenemos en la población. En este contexto, todas las universidades públicas que tenemos en la Comunidad Valenciana, que son 5, cada uno, formamos todos parte del Observatorio de Brecha Digital y cada una tenemos puesto el foco en un tipo de brecha. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante en brecha digital generacional, la Universidad Jaume I brecha digital territorial, la Universidad Miguel Hernández de Elche brecha y buen uso de las TICs, la Universidad Politécnica brecha digital y discapacidad y la Universidad de Valencia brecha digital y de género. Interactuamos muchas veces con todos estos temas porque confluyen. Y os voy a poner en contexto un poquito de lo que hemos ido realizando desde 2021 que se fundó la cátedra financiada por la Generalitat Valenciana. En 2001 hicimos un estudio sobre la discapacidad y las personas. En 2022 hicimos un estudio de brecha digital y entidades, discapacidad y entidades en relación a este contexto, y a partir de ahí tomamos un poco el pulso de las actividades que podríamos realizar para poner un poco pues el tema en perspectiva. Empezamos en 2023 realizando un MOOC de accesibilidad digital que tenéis disponible de modo gratuito podéis acceder desde la web de dicatic.upv.es o desde el propio repositorio que tenemos nosotros de los cursos MOOC de la Universidad Politécnica de Valencia. Realizamos 3 guías que las podéis también bajar desde la web. Todo esto es publicidad gratuita de la web, o sea, de la web de la cátedra. Desde la web de la cátedra podéis bajar el PDF de las publicaciones en valenciano y castellano. El MOOC también está en inglés, lo hemos ido también traduciendo. De las guías de accesibilidad web, de accesibilidad en redes sociales y de documentos accesibles. En 2024 fue cuando realizamos los contenidos accesibles para TikTok y empezamos a ver qué pasaba con el metaverso. Aquí es donde, ahora ampliaré. Primero gracias a la no accesibilidad del metaverso, hemos realizado bastantes diferentes publicaciones que nos han situado en la problemática muy fácilmente. Y también creamos otro MOOC que tiene que ver sobre inteligencia artificial. Este año, no te lo pases, porque estamos trabajando, como veis, muchísimo, se nos ocurrió hacer pues un proyecto piloto de ver cómo de accesibles podían ser. Bueno, yo imparto clases yo vengo de la disciplina de la ingeniería del diseño y yo creo que confluye mucho con eso que llamamos nosotros en diseño el diseño universal o el diseño para todos. Y a mí es algo que siempre me ha preocupado. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de dirigir esta cátedra, dije, en mi sueño hecho realidad porque voy a encauzar todo esto precisamente también con mi docencia. Entonces, tengo una asignatura de máster que es New Promotional Platforms, que me gusta mucho porque el perfil del alumnado es bastante transdisciplinar y multicultural, con lo cual el foco a mí se me amplía porque tengo pues mucho feedback y mucha retroalimentación de otras culturas y de otras diferentes disciplinas. Entonces, una de las propuestas que tengo yo en esta asignatura son 3 puntos que me interesan mucho: el medio ambiente, la accesibilidad y algo que tiene que ver con startups o nuevas empresas. Entonces, puse a mis alumnos a que siento deciros que en la Universidad Politécnica de Valencia, porque aquí tengo muchos colegas de otras universidades, tiene el campus escultórico más importante de España. Entonces era un momento de ponerle y darle visibilidad a ese campus escultórico. Puse a hacer un trabajo de campo a los alumnos de máster que investigasen cómo de accesibles eran o qué discapacidades tendríamos que tener
previstas para que fueran accesibles las esculturas. Entonces estamos trabajando en esta app y hemos detectado 6 tipos de discapacidad. Hay 2 que son grandes olvidadas, que es la orgánica y la cognitiva. Nunca nos acordamos de lectura fácil, por ejemplo, porque cuesta más de implementar. Entonces esa es una de las cosas que hemos hecho este año. Te voy a dar el micro para que por favor me dejes ahí dejar de hablar y cuentes la segunda que hemos hecho. Y ahora luego explicamos la tercera actividad. Sí, bueno, aquí abajo en la línea del tiempo del 2025 podéis ver una pantalla de iPad. Esta es una idea original de Adolf Murillo, que es profesor de la Universidad de Valencia en didácticas musicales, didáctica musical. Yo trabajo didáctica musical pero en la Universidad de Zaragoza, y entonces hemos desarrollado a partir de, como digo, estas primeras ideas, estas primeras aplicaciones, una aplicación que trabaja, se llama Glaya Play, y en concreto Acuscapes, que trabaja los paisajes sonoros, ¿de acuerdo? Entonces hemos desarrollado como una especie de digamos de interface que a través de, sobre todo de formas geométricas simples, colores, permite que personas con discapacidad puedan acceder y hacer música de una manera absolutamente, muy fácil, ¿no? Y además es una interface que está conectada en tiempo real con una serie de sintetizadores, una serie de programaciones que lo que hacen es que disparan directamente una vez ellos van tocando con este tipo de formas geométricas y estos colores, van tocando y en tiempo real suena, con lo cual las posibilidades de experimentar lo que sería este tipo de de soluciones y sobre todo de hacer arte en esta población se disparan, se multiplican por 3.000, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos son los que nos ilusionan y nos siguen pues haciendo llevar la cátedra con mucha ilusión, pero la Generalitat nos encargó que hiciéramos, que es el proyecto que está en el centro, el plan de emergencias para personas con discapacidad para la Dana. Eso me ha permitido conocer a todas las fuerzas del Estado y estudiar muchísimo sobre temas que yo desconozco. Me venía un poco grande, pero bueno, tengo un equipo estupendo, pues un poco si quieres pasar. Y ahora entramos al tema que nos ocupa, porque yo os he contado todo lo de la cátedra, que para poner en contexto el tema me parecía interesante. Y bueno, nos hemos rodeado si entráis en la web, de un montón de profesionales de distintos ámbitos que son el equipo de la cátedra, el equipo de investigadores. Entonces, por eso mismo hacemos disciplinas que tienen que ver con Bergen Música, de repente arte, y cualquier propuesta que pueda ser aterrizable, que presentemos a la Generalitat y sea aprobada, nosotros luego las desarrollamos. Entonces, el año pasado se nos ocurrió, y aquí viene el tema de la cátedra, o sea, de la cátedra de la conferencia de hoy, pues hacer una inversión en el metaverso. Bueno, pasando un poquito, nosotros le llamamos la quinta revolución. Entonces lanzamos una convocatoria para que la gente con y sin discapacidad participara. Os lo voy a ir contando, y pensamos que, bueno, si quieres pasa un poquito, pensamos que la participación sería mínima y bueno, pues abrimos una sala. Nosotros una de las cosas que tenemos clarísima es que cualquier material que realizamos con la cátedra nos reunimos con un grupo normalmente liderado por el CERMI, que es la Asociación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y la Fundación 11, con personas con distintos tipos de discapacidad, y validamos todo el material. Entonces, nos pasó eso. Nosotros empezamos pues saber qué pasaba en el metaverso, empezamos a probar aplicaciones gratuitas que tuvieran que ver con el metaverso, y llegamos a la conclusión que las 2 más accesibles eran las que empezamos a investigar. Cuando conectamos online con todas las personas que teníamos en el equipo de validación, nos dimos cuenta que teníamos grandes problemas para las personas que tenían discapacidad visual, porque todos esos dispositivos que ellos disponen para poder conectarse no funcionaban. Entonces hubo gabinete de crisis y dije, no, lo que vamos a hacer es visibilizar que esto no funciona. Y a partir de ahí es cuando empezamos a generar un montón de publicaciones y buscamos una solución que nos la dio la inteligencia artificial. Por eso unimos. Y ahora quería pedir si teníamos algún jugador de videojuegos, pero como veo poca gente. Bueno, os veo un poco jugadores de videojuegos, ¿o sí? ¿Tú sí? Bueno, dejamos a Rafael al mando. Bueno, hicimos la convocatoria y se presentaron más de 120 artistas con y sin discapacidad. Algunos de ellos incluso son académicos de San Carlos. Quiero decir que había mucho nivel, pero había un nivel para todos. O sea, eran unas salas para todos. Claro, 120 obras artísticas hizo que nosotros tuviéramos que abrir 7 salas. O sea que fue todo un éxito. Entonces hoy nos sumergimos en el metaverso, es un universo virtual donde creatividad e inclusión se entrelazan para abrir nuevas posibilidades.
teníamos necesidades diversas. Agradecemos al Congreso, al 8º Congreso sobre Derechos Humanos, la oportunidad de presentarlo. Seguimos aquí un poco pasando y nos vamos si quieres. Bueno, entonces nosotros inicialmente empezamos a evaluar dos metaversos, 2 salas, 2 formas de entrar. Sigue pasando un poco porque así... Bueno, establecimos un marco teórico, vimos cómo podíamos aprovechar la inteligencia artificial para un poco ver las carencias que nos daban las 2 salas del metaverso. Nos quedamos finalmente con uno. Nuestro objetivo era accesibilidad y diseño universal y aplicar esos entornos inmersivos para todos. Testamos Spatial y OnCyber. Finalmente nos quedamos con Spatial. Testamos con usuarios con discapacidades visuales, auditivas y motoras, más 5 expertos en accesibilidad, en colaboración, como os he dicho, Fundación 11 y CERMI, CV. Los criterios de evaluación era que fuera perceptible, operable, comprensible y robusto el sistema. Y bueno, analizamos distintos ítems y vimos pues cuál era la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. El problema tiene que confluye otra vez con lo que tiene que ver con diseño. ¿Qué pasa con el diseño? Si quieres, pasa un poquito y así podemos, aquí tenéis algunas imágenes, entrar en el propio metaverso, la aplicación en móvil, como se ve actualmente en nuestras salas, que las podéis seguir visitando. Y ahora si ves por ahí que el enlace y entras igual, bueno, los tipos de discapacidad. Y mientras tú pasas y encuentras el enlace, porque esto es más teoría, os cuento qué pasó. No sé por dónde iba. A ver, se nos ha movido un poco el texto, no pasa nada. Una de las salas que llenamos rápidamente, porque tuvimos que hacer, fue esta precisamente. Asing Down, son súper trabajadores. Reflejos de diversidad. Retratos inclusivos. Este es el auditorio. En esta sala, que hemos creado junto con la Fundación Asing Down, queremos mostrar el trabajo de 32 artistas que participan en los programas Actívate e Impúlsate. Esto está creado con inteligencia artificial. Personas con síndrome de Down, el audiotour. de vida adulta y envejecimiento activo. Estos artistas exploran su creatividad a través del retrato. Usando técnicas como la fotografía y el dibujo, cada uno de ellos comparte su forma especial de ver el mundo. Sus obras nos invitan a pensar de manera diferente sobre la belleza y la diversidad. Muestran su autenticidad, orgullo y un sentido de pertenencia, y nos hacen reflexionar sobre lo que significa ser normal y ser diferente. En sus retratos, cada artista representa la mitad de su rostro con una fotografía y la otra mitad con dibujos hechos a mano usando lápices de colores, rotuladores y guajes. Así, expresan su libertad de crear con su propio lenguaje, utilizando líneas y manchas de diferentes formas. Los colores que eligen son vibrantes y variados: rojos, azules, verdes, amarillos, marrones, violetas, ocres. Sí, si quieres entrar ahora en una de las salas y yo les voy a contar lo que quería contar, que me había perdido el hilo. Entra si quieres en Dicatic. Bueno, pues aquí volvemos otra vez a los problemas de diseño. ¿Qué pasa? Que cuando nuestros alumnos de diseño no diseñan para todos, pues pasa como cuando bueno, esta es como luce un poco la página ahora cuando te metas, que tú puedes seleccionar o meterte en las salas con las instrucciones previas o elegir el videotour, que es el que hemos creado con la inteligencia artificial. Le llamamos, la palabra parche igual no es la más adecuada, el parche que hemos tenido que hacer porque esas salas no son accesibles. Esta es la introducción. Me complace compartir contigo algunas instrucciones para que disfrutes al máximo la experiencia de nuestras exposiciones. Instrucciones generales. En la parte inferior de la pantalla encontrarás recordatorios de las principales instrucciones de desplazamiento. Usa las flechas del teclado para moverte. Arriba, para avanzar. Abajo, para retroceder. Derecha e izquierda, para desplazarte lateralmente. También puedes hacer el movimiento con las siguientes letras: W para avanzar, mayúsculas S para entrar, A para desplazarte a la izquierda, D para desplazarte a la mayúscula derecha. E. Esta es la forma más cómoda para desplazarte, ya que puedes utilizar las teclas. Bueno, pues como veis, el problema está en que si un desarrollador de videojuegos no tiene en cuenta que este juego va a ser jugado con personas que tienen discapacidad, luego no va a ser accesible.
¿Qué pasa también? Que no ponemos a personas que tienen discapacidad dentro de estos equipos que te pueden dar, como nosotros hacemos las validaciones, una serie de consejos que haría que todo el mundo fuera mucho más accesible para todos. Y bueno, pues esta ha sido un poco la experiencia. Y tenéis 132 obras de audio descritas también. Y curiosamente, bueno, una de las personas que participa es un antiguo profesor mío, académico de Bellas Artes, Javier Calvo, que dice que la IA ha añadido a su descripción que entregaron cuando entregaron la ficha muchas más cosas que él no veía, y está muy de acuerdo. Entonces, en los casos de la gente que puso poco texto, le ha aumentado el texto, y la gente que tenía... Es una de las salas expositivas del proyecto Metaverso Inclusivo. Galería Dicatic, desarrollado por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Nacional de la Universidad Politécnica. Mi obra de Ricardo. ¿Sí? Alberto Blanc. Cruce de época. Esa es la mía, no lo hemos hecho adrede. Muestra a una persona con sombrero de ala ancha, sentada en un descapotable clásico. Alberto Blas es mi sobrino, no sé, está saliendo de ahí la familia, digo, esto no puede, no está preparado. Se pueden ver palmeras al fondo, así como edificios urbanos y un cielo azul despejado. Bueno, si quieres volvemos otra vez a la presentación y vosotros podéis entrar y verla. Bueno, hay un catálogo también y ahora estamos haciendo la publicación. Bueno, pues una de las cosas que también es curiosa, yo tengo una amiga que tiene ahora esclerosis múltiple y ha empezado a ir en silla de ruedas, y dice, una de las cosas que me dice a mí mi médico es que me acepte como soy y acepte mi silla de ruedas, y ella ahora dice, quiero salir en las fotos con mi silla de ruedas. Bueno, pues los avatares no se pueden personalizar, porque igual yo quiero ser más alta, más joven y más delgada, pero igual quiero ser como soy. Porque no podemos tener un avatar, por eso he puesto mi avatar. El otro día tuvimos una conferencia en Cáceres y lo orientamos más hacia la personalización de los avatares. Es que ni siquiera podemos nosotros personalizar con personas que tengan discapacidad, que quieran mostrarla, porque no tenemos por qué... Bueno, pues ahora seguimos pasando. Entonces ha sido la verdad que una experiencia. Seguimos investigando sobre el metaverso. De hecho, ahora tenemos, ¿veis? Esto es lo que decíamos, ¿qué necesidades específicas tenemos de discapacidad? De tener unos avatares que sean inclusivos, porque no podemos identificarnos como queremos vernos, porque quien va en su silla de ruedas pues tiene, pues precisamente pues quiere mostrar cómo es. Pues eso, innovaciones y herramientas, pues una IA generativa para audiodescripción automática necesitaríamos. Hemos tenido que crear ese video tour guiado con las descripciones para que fuera más dinámico todo. Y OnCiber emplea como laboratorio experimental la inclusión. Esta demanda que hemos hecho, pues ha hecho que por lo menos nos escriban y nos pregunten las propias empresas. Pero hasta que no seamos conscientes de que en los equipos de diseño tenemos que concienciar a las personas que estamos educando, a los propios desarrolladores, claro, hay mucha menos gente, o sea, el público masivo es más rentable diseñar para un público que no tiene discapacidad que para un público que tiene discapacidad. Cuando hicimos una de las mesas que solemos hacer de trabajo para pues un poco estudiar temas, etcétera, fue curioso porque vino una persona en silla de ruedas y dijo, el videojuego que me he comprado es para jugar de pie, yo no puedo jugar. Y eso nos hizo clic. Esto no puede ser. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué tenemos que pensar que todo el mundo tiene que jugar sentado o de pie? Quiero decir que tenemos que pensar en muchas variables que a la hora de diseñar hay que tener en cuenta. Entonces, la educación es importantísima a este nivel, y a la empresa. ¿Y por qué la empresa no tiene en cuenta? Ahora, por normativa europea, vamos a ver cómo tenemos que ser cada vez más accesibles, pero si no nos obligan no lo tenemos en cuenta. No sé qué más teníamos por aquí. Seguimos pasando, a ver, os habíamos puesto algunas de las imágenes, como veis, con cartelas, pero por ejemplo nosotros aquí no hemos trabajado el lenguaje lectura fácil. Debería de ser otra variable que deberíamos incluir en nuestras aulas. El trabajo y el tiempo y el presupuesto llegó hasta aquí, pero es algo que ahora hemos podido hacer con la aplicación que os estábamos contando de las esculturas de la UPV. Para mí era, vamos, todo el equipo lo teníamos claro. Lectura fácil, hay que contactar con, por ejemplo, Plena Inclusión, y los textos son adaptados pues leyéndolos con personas que tienen este tipo de discapacidad. ¿Discapacidad es lo que has llamado discapacidad orgánica? No, la orgánica es la que se nos olvida siempre, que esa la hemos podido marcar por primera vez. Son esas personas que necesitan un baño cerca porque igual llevan un tipo de bolsa o porque necesitan sentarse. Esos son grandes olvidados. Ya entraría un poco en las barreras, pero ya que tenemos la posibilidad de que en esa aplicación yo puedo marcar todos los bancos y los baños cercanos que tengo de cada escultura que tenemos marcada en el plano de la UPV, pues los hemos incluido.
porque era muy importante dar visibilidad también a esa discapacidad. Hemos tenido que ir también al campus de Gandía y al campus de Alcoy, que no hay muchas esculturas, pero también hay, así que nos hemos hecho el estudio de baños y bancos. Pero bueno, conclusiones. El metaverso es un laboratorio para explorar la relación entre la tecnología y los derechos humanos. La accesibilidad sigue siendo un reto, pero también una oportunidad precisamente de esa justicia tecnológica que tenemos que reclamar, que hoy se ha comentado varias veces. Y garantizar el acceso al metaverso es reconocer un nuevo derecho digital para todos. Futuras líneas de investigación que tenemos nosotros, pues estamos investigando a través de la música, por ejemplo, la interface multisensorial, integrar visión, sonido, áptica, impacto psicológico y social de la inclusión virtual, metaversos educativos accesibles basados en el aprendizaje experimental y guías que nos vayan dando pues un poco pues esa visión global. Otro tema que estamos nosotros investigando bastante es la accesibilidad digital en museos. Ahora empezamos hace un tiempo, nos estamos dando cuenta, yo tuve la oportunidad de tener un intercambio en Nueva York y la mitad de mi estancia la he dedicado, aparte que me encanta, a visitar museos y ver cómo de accesibles eran. O cómo el otro día tuvimos un encuentro aquí en el MUBIM, el primer encuentro de museos de Valencia, y mi pregunta fue o sea, no puede ser que empiece el Museo de Historia con la Universidad Politécnica, con un proyecto europeo, algún proyecto europeo que tienen en marcha, algo de accesibilidad, realidad virtual, y no tengan la variable accesibilidad e inclusión en sus ítems a analizar y a integrar dentro de sus programas. No lo tenían en cuenta. Y es como, no me lo puedo creer, estáis empezando de cero. ¿Por qué no incluimos a todos en vuestras aplicaciones? Y claro, a raíz de mi pregunta dijeron, porque claro, yo no había en ningún momento que hubiera un tipo de discapacidad, una pestaña que yo clico o algo que yo integro con esa realidad que ellos están integrando en sus museos. Uno de los que mejor evaluado tengo yo en mi ranking de museos así un poco inicialmente, que está haciendo bastantes cosas, es el IBAM. Entonces se nos ha ocurrido para el año que viene intentar presentar una publicación que sea que tendría que tener un museo dentro de su lista de checking list para que sea accesible digitalmente. Si te vas al Reina Sofía, tienes, por ejemplo, creo que es la Fundación Orange, patrocina unas tablets que tú puedes solicitar y puedes recorrer el museo con esas tablets. Esas tablets te permiten, si tienes una discapacidad y no tienes medios porque no tienes un smartphone, pues poder recorrer y enterarte un poco de qué va. Entonces ahí sí que se contemplan todas estas discapacidades. Otro museo que también está bastante integrado y muy al día, el Thyssen, el Prado. Si vamos poco a poco, un poco pues plantando esa semilla, pues podemos, aunque sean pequeños pasos, tenerlos más accesibles. Un simple QR muchas veces facilita la vida a un montón de personas que no pueden acceder a esa información, porque bien no pueden verla y entonces la audiodescriben, que eso sí que lo habéis visto, incluso muchos museos solo tienen señalizadas unas cuantas, pues más vale que empecemos con esas poquitas obras que audiodescriben y que son accesibles, por ejemplo, con esa audiodescripción para personas que necesitan lectura fácil, que no tengamos nada. Entonces, este año yo creo que estamos comentando el grupo, ¿no?, que puede ser, pero de todas maneras vuestras sugerencias son súper bienvenidas y como nosotros siempre presentamos una lista de actividades a desarrollar con el dinero que tenemos cada año, perfecto, bienvenido todo. Bueno, aquí os dejamos la web de Dicatic, donde podéis acceder a todo el material que os hemos propuesto, tanto desde estudios a todas las publicaciones, al metaverso, etcétera. Y también tenéis una pestaña para sugerencias, para lo que queráis comentarnos. Y quien quiera añadir o sumarse a nuestro proyecto, pues bienvenido. Bueno, pues nada, agradecer que el apoyo de la cátedra es de la Universitat Politécnica, de la Generalitat Valenciana, y la labor con el Observatorio de Brecha Digital, que inicialmente os hemos comentado, la Fundación 11 y CERMI Comunitat Valenciana. Y bueno, pues aquí tengo muchas cosas y muchas gracias, pero yo creo que la frase que resume esto es que la accesibilidad no es un reto técnico, sino más bien un compromiso social. Y nada, si queréis alguna pregunta. Quería felicitaros por esta presentación tan inclusiva, tan necesaria y bueno, yo pues conozco todo esto, pero me parece que hacéis una labor absolutamente esencial. Incluso estaba pensando es que el artículo 14 de la Constitución habla de la no discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra condición. Cualquier otra condición puede ser una discapacidad que, menos mal que la han cambiado, el tema de la palabra minusvalía por diversidad funcional,
Yo creo que esto, vamos, es una cosa absolutamente esencial, no es que sea una idea buena que han tenido, sino que creo que todos tenemos derecho a disfrutar de una cultura inclusiva, ¿no? Y yo personalmente, o sea, que no tengo un problema auditivo, o sea, en las exposiciones, a veces echo de menos los subtítulos o cosas así, ¿no? Entonces quiero felicitaros por la exposición y por la labor que estáis haciendo, que me parece humana, sobre todo humana. Yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Porque si fuera por lo que nos pagan o por los créditos que nos quitan, no haríamos nada. Porque si creéis que con 10 horas de clase que me quitan podemos hacer todo este trabajo, si no fuera por el equipo que nos apoya, que trabajamos muy en línea, que no nos importa las horas que le dedicamos, que son muchas. Bueno, pues no sé, comenta, el otro día estuvimos, un poquito testando las tablets, por ejemplo, con personas con discapacidad, que vamos a ir con la aplicación. Sí, no, básicamente, o sea, también nuestro trabajo, y es un poco parte del éxito, es porque lo creemos firmemente que es necesario, y luego también dedicamos muchísimo tiempo a la difusión y a ir ahora venimos de Extremadura, por ejemplo, en el Extremadura Digital Day. Nos han invitado, siempre que podemos vamos y lo contamos, porque aparte creo que esto es bastante único a nivel del Estado español, o sea, decir que además contamos en Valencia con gente como Chele y con el equipo investigador, que creo que nos va un poco la vida en ello, y no por una cuestión, ya te digo, de simplemente créditos o de tal, sino porque realmente es un espacio que está olvidado y que sobre todo no está implementado, dada el gran avance tecnológico, la IA, tal, ¿cómo es posible que todavía no tengamos implementadas estas facilidades para un colectivo de gente que, aunque sea minoritario, está a nuestro lado? Compartimos con ellos, respiramos con ellos y en fin. Bueno, y luego este proyecto te lleva a otro, porque ahora, por ejemplo, tenemos el proyecto de Valencia Music City, que también puedes comentar a raíz de este otro proyecto. Sí, el martes iremos a Sundown a testar las tablets, que están encantados. Entonces, para presentar las tablets en Sundown, que vamos a la unidad de envejecimiento activo, que son personas con síndrome de Down de 50 y pico años, que tienen todos los problemas que tiene una persona de 80, claro, explicarles que es un instrumento. Tenemos que preparar una presentación, que es una orquesta, y que vamos a hacer nuestro propio. Sí, todo eso luego tiene una validación gracias a estos colectivos. Sino lo de Valencia Music City, que es un proyecto que, fijaos, es un proyecto municipal de crear una red que ya está creada, pero de integrar a Valencia en una red de ciudades musicales, algo que forma parte de nuestro sello, nuestra impronta cultural, y cómo a través de esa convocatoria que se hizo de ayudas y tal pudimos acceder a precisamente implementar este tipo de tecnologías en un primer momento para crear una red de escuelas donde se pueda testear también a un nivel un poco más de primaria infantil, es decir, para que los niños también el acceso a la música sea un acceso no tan disciplinario clásico, sino un poco más sensitivo, un poco más basado en la idea del sonido, que creo que es algo que también es un terreno súper olvidado. Directamente entramos con Mozart de niños de niveles de infantil, y claro, ahí no puedes, digamos, hablar de una manera como horizontal con ellos, ¿no? O intentar trabajar o intentar jugar con ellos de una manera horizontal. Entonces, ya os digo, a partir de este proyecto y del martes que iremos al colectivo de colectivos, de asociaciones, vamos un poco como generando experiencias de manera empírica y luego conocimiento a partir de eso, hacemos artículos, un poco esa idea, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Esto de la IA, las nuevas tecnologías, porque hacer accesible un museo sin barreras físicas, eso cuesta más, pero esto, lo que estás diciendo, debería ser fácil y deberíamos estar todos pensando en hacer este tipo de cosas inclusivas. A mí me ha encantado esto de estos museos del metaverso y bueno, ya hablaremos y lo compartiremos nosotros. Claro. Tenemos un observatorio sobre ODS y justicia social, lo compartiremos allí, ya hablamos y seguro que nos gustará compartirlo. Pues muchísimas gracias. Y no dejéis de pensar en nuevas cosas. No. Sí, bueno, y vosotros también podéis pensar con nosotros. Aquí todo el mundo es bienvenido. Pues gracias. Vamos a tener ahora a Guadalupe Borges Machori. Ella es de la Universidad Europea de Valencia y nos trae la comunicación una experiencia metodológica en la enseñanza de la IA y los derechos humanos.
Y el tema de la comunicación es el tema, la investigaciones académicas sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Así que, Guadalupe, todo tuyo. El micro. Me lo pongo aquí, que me han explicado que se pone... Si puedes. Si no, puedes simplemente sujetar. Bueno. ¿Así? Sí. Y así, ¿no? Así se me oye bien. Y esto se pasa así, ¿no? Vale. Bien, pues yo voy a cambiar un poco de tercio. Voy a acortar, que ya quedan 10 minutos, pero también una cosa en común con mis compañeros, que además ha sido compañera también de la Universidad Europea, es que lo que voy a hablar es de una experiencia que tuve, una experiencia, la verdad, inventada, creada por mí. Bueno, yo soy profesora de la Universidad Europea de Valencia, soy profesora de ética y soy profesora de Derecho Constitucional, de las dos cosas, por separado. Entonces, esta experiencia que tuve, digamos que no estaba apoyada por nada, fue un ejercicio de clase. Un ejercicio de clase que, bueno, pues quise un poco explicar los derechos humanos y la inteligencia artificial, sobre todo el reglamento. Yo me propuse cómo explicar el reglamento europeo de una forma creativa a alumnos de cuarto de Relaciones Internacionales. Esta es una clase en inglés. Yo a ellos les doy ética en inglés y, bueno, una parte damos filosofía y por otra parte, bueno, pues damos este tipo de cosas, cuestiones éticas. Entonces, bueno, me planteé, les quiero explicar el reglamento, no quiero ser aburrida, no quiero ser pesada, quiero que les explicárselo de una forma creativa y entonces creé una actividad para ver si funcionaba. Esta actividad tenía un objetivo. Bueno, he de decir que es un grupo especialmente bueno, este de cuarto de Relaciones Internacionales, porque tiene una preparación, bueno, son gente que aspira a ser diplomáticos o que aspiran en fin, a trabajar en cualquier institución de derechos humanos del mundo. Bueno, cada uno tiene... Pero lo que yo quería era, además de dar a conocer la legislación actual sobre que ellos no conocen, no son especialistas en derecho, bueno, pues que tuviesen una reflexión crítica, ¿no? Un pensamiento crítico, un análisis ético y luego reflexionaran sobre los derechos humanos. Hubiese sido fácil explicarles el reglamento y luego ver la actividad, pero lo que hice es invertirlo. Entonces, en primer lugar, elegí una metodología. Bueno, me pregunté cuál era la metodología adecuada para explicar esto. Y las metodologías activas, pues bueno, pues son el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, pero a mí no me eran suficientes. O sea, lo hice, pero yo creo que lo interesante de mi intervención, lo verdaderamente importante, es que hice un hallazgo y es una nueva metodología. Una metodología que al final con una compañera hemos desarrollado, mi intervención será corta, pero el artículo es largo, ¿vale? Que hemos desarrollado en el artículo que vamos a publicar y lo que propone es una metodología nueva, que es el aprendizaje basado en dilemas. Porque nosotros conocemos el aprendizaje basado en problemas, conocemos el método de caso, conocemos el flipper room, conocemos el aula invertida, pero el aprendizaje basado en dilemas no lo conocemos porque no existe o no existía. Sin embargo, este fue el hallazgo de esta actividad. Entonces, bueno, Sofía Manglano y yo empezamos a desarrollar la idea de esta... ¿Por qué un aprendizaje basado en dilemas? Porque nos dimos cuenta que cuando se plantean cuestiones de tipo ético, no se plantea un problema, lo que se suele plantear es un dilema. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un dilema? Pues que un problema tiene una solución clara, 2 más 2 es 4. Pero un dilema es una situación o un problema cuyas soluciones pueden ser varias y además implica una percepción subjetiva o ética de las cosas. Entonces no tiene una solución de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, pues depende de tu sistema de valores, depende de tu manera de ver el mundo, depende de tu perspectiva crítica, depende de tu reflexión. Entonces verdaderamente, empezar por el final, la metodología, lo interesante es que la metodología hallada al final del ejercicio, pues fue el aprendizaje basado en dilemas. Bien, la actividad que se planteó en clase tuvo distintas fases. En primer lugar, se explicó el concepto de inteligencia artificial, claro.
el concepto de derechos humanos a través de un vídeo de Amnistía Internacional que explica qué son los derechos humanos, y se explicó la declaración, se hizo otro vídeo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se hizo un poco de historia de la inteligencia artificial, pues desde Isaac Asimov con su Yo Robot, explicó la regla de oro, ¿no? Un robot nunca debe ir en contra de quien la ha creado. También para introducirles, interesarles, vimos una entrevista con Sofía, no sé si la habéis visto, estaba en Antena 3 o en la televisión, una entrevista que hubo con un robot, ¿no? Sofía, al que se le preguntaban distintas cosas y hasta qué punto era consciente de que era un robot. Ella era consciente de que era un robot, ¿vale? Y los alumnos se quedaron alucinados. Y después también les puse, porque yo había ido en verano, no sé si habéis oído hablar de ABBA, del concierto de ABBA Voyage, que eran hologramas, que los hologramas representaban, o sea, eran cuerpos de jóvenes, pero con la cara de los cantantes de ABBA. Eso era como para crear un ambiente de interés para que la actividad la pudiésemos desarrollar con el sentimiento ya de tengo mucho interés en este tema. Se creó el ambiente de interés y luego ya dividí la actividad en distintas fases. Primero los análisis de sesgo, los algoritmos, después un debate sobre la autoría y la creatividad de la inteligencia artificial, luego un análisis de casos reales para que ellos dedujesen cuáles eran los problemas de la inteligencia artificial en la implementación del reglamento respecto a los derechos humanos. No explicarles esto es lo que dice la ley y estos son los problemas, sino cuáles creéis que son los problemas y esto es lo que dice la ley, ¿vale? Hecho al revés. Al final, en la fase 4, una reflexión sobre el impacto de la IA en la educación, y en la fase 5, la legislación, terminamos con la aplicación de la legislación europea, en la que no voy a entrar porque creo que mi compañero va a explicarle el reglamento y no os quiero yo aburrir repitiendo una cosa que se va a explicar. En la fase 1, lo primero que hice ya entrando en la actividad, ¿no?, de IA y derechos humanos fue, les dije, buscar en Google lo siguiente: las personas más influyentes de la historia, listado, mujeres, ¿creéis que hubo alguna? Creo que una, la reina Isabel, ¿vale? De 100, una mujer. La lista de los mejores artistas, ¿creéis que había alguna mujer? Alguna habría, alguna había. Frida Kahlo, siempre está Frida Kahlo, no sé cómo, siempre está Frida Kahlo, ¿vale? Alguna había, pero las personas más influyentes de la historia había una de 100, o sea, el 1% de mujeres. Entonces, claro, lo que se planteó en el debate crítico es que los algoritmos, primero, hay un sesgo discriminatorio por razón de sexo, más claro que el agua, pero es que los algoritmos no van solos, o sea, los algoritmos están programados por alguien, de esto se habla esta mañana, ¿no? Es que eso no son errores, sino sesgos, ¿vale? La diferencia entre una cosa y otra. Y lo que hacen es perpetuar los prejuicios sociales, con lo cual ellos solo se dieron cuenta de que buscando esta lista de personas más influyentes, artistas, podía haber sido los cantantes más famosos de la historia del siglo XX, podía haber sido los médicos más importantes, podía haber sido lo que sea. A mí se me ocurrió, bueno, pues que los mejores artistas y las personas más influyentes, y bueno, ahí se dieron cuenta del primer problema, la discriminación por razón de sexo. O sea, uno de la vulneración de la Carta de Derechos Humanos y de nuestra Constitución, artículo 14. Este fue el primer ejercicio. Después, este fue muy interesante. Yo les puse un poema que lo había escrito la inteligencia artificial, de Stolen Time. No he puesto el poema, está en inglés. Y luego les puse esta obra visual, Theatre d'Opera Spatial, ¿no?, ambos creados por sistemas de inteligencia artificial. Y me tenían que decir, solamente por su intuición, si los había creado el sistema de inteligencia artificial o los había creado un humano. El 100% de los alumnos acertaron en que esto estaba hecho por inteligencia artificial y el poema también. Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué lo sabéis? No sabían por qué lo sabían, pero lo sabían. Yo puedo hacer participar al público. ¿Por qué pensáis que ellos sabían que estaba creado por inteligencia artificial? ¿Qué veis aquí? ¿Podemos ver que está creado por inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque hay errores en el fondo. Porque
¿Errores? Sí, hay errores. Bueno, es que toda esa ilustración, todo ese dibujo es un error. O sea, está mal la composición, mal la gama cromática, mal, está todo mal. ¿Podía haberlo creado un humano? ¿Podía haberlo creado un humano con errores? Intencionadamente sí, claro. Pero un humano no se hubiera tomado la molestia porque no hay una intencionalidad ahí. Pues mira, tú dices por errores porque tú eres especialista, eres ilustrador, pero en el poema, ¿por qué que no somos ilustradores no hubiéramos llegado a esa conclusión, claro, como tus alumnos no llegaron? Te refieres al texto, ¿no? Esto lo ha hecho la inteligencia artificial. El texto, y tanto el dibujo como el texto. Las dos cosas, yo no se lo dije a ellos, claro. No, pero la pregunta que yo quería hacerte era, estamos hablando de alumnos de... Alumnos de cuarto de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Con un nivel muy alto. La clase en inglés, bueno, eso da igual, pero vamos, vienen de todas las universidades del mundo, ¿vale? Y todos dijeron que lo había hecho la inteligencia artificial. Y me dijeron, el 90%, porque le falta alma. Era una cosa muy difícil de... Es algo muy difícil de explicar. El poema es más fácil, porque es más fácil detectar que no tiene alma, porque repite palabras, es muy frío. O sea, no transmite lo que transmite un poema, le falta humanidad, ¿vale? Y se notaba. Hay un fenómeno, creo que... ¿Quién preguntaba lo de los videojuegos antes? ¿Que quién juega a videojuegos? Hay un fenómeno en el mundo de los videojuegos que se llama el valle inquietante, el Uncanny Valley, que es cuando más se acerca un elemento, cuando más se acerca una figura a representar una realidad muy exacta, y realmente cuando más intenta ser realista y no lo consigue, tú más te das cuenta porque te genera una sensación inquietante. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial generativa. Cualquier imagen que veas siempre te genera una sensación de que eso no lo ha creado, eso no es una obra original humana. Y con el texto pasa lo mismo. Siempre hay un pozo, a no ser que evidentemente se reescriba a partir de lo generado por la IA. Un humano reescriba, viendo los errores y dándole un servo más humano. Ese valle inquietante se reduce mucho, pero sigue estando ahí. Sí, señor, pues esa cosa inquietante que te crea es una sensación más que un pensamiento. Bueno, pues ellos dedujeron que no. Es verdad también que la inteligencia artificial se está desarrollando de tal manera que se está humanizando, o sea, se está humanizando cámara. Pero la pregunta del millón, ¿alguna vez podrá conseguir la inteligencia artificial transmitir alma, tener alma? Es que no, es imposible, ¿vale? Pero bueno, bajando al ejercicio, me sorprendió mucho que dedujeran todos, sin excepción, sin duda, bueno, alguno dudó, ¿vale? De los 20, alguno tuvo dudas, pero vamos, la mayoría tenían claro que no sabían muy bien por qué, o sí sabían por qué, pero estaba hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Y la conclusión que llegamos es porque le faltaba esa transmisión de algo, ¿no? De algo humano. Bien, aquí lo que el debate que surgió es si una máquina puede ser considerada autora de una obra artística. También surgió el debate de si se puede tener una personalidad electrónica, ¿no? No una personalidad jurídica, sino la personalidad electrónica. Y también si se puede ser un autor electrónico. Y digo, pues mira, oye, los derechos de autor irán para el autor electrónico, ¿no? ¿O para quién van los derechos de autor? Claro, para la empresa que la ha creado. Entonces, aquí surgió el debate de a quién corresponderían los derechos de autor, ¿no? Y el impacto que podría tener en la industria creativa y cultural, ¿vale? En términos de derechos de autor y en términos de reconocimiento de la labor humana, de quién es el derecho, quién lo ha creado, quién es el autor y quién cobra, vamos, al final. Claro, es un debate que se abre ahora y que ellos opinaban, ¿no? Después se analizó casos donde se vulneraban los derechos humanos o la ética. A ver, yo les puse, eran situaciones reales, cuestiones que habían ocurrido de verdad, no eran inventados. A mí me gusta bajar a tierra porque bastantes hay ya. Entonces, pusimos, en primer lugar, a una persona se le ha denegado la prestación del seguro social por la aplicación de un instrumento de la seguridad social que fue deficiente. Habían errores en el sistema. ¿Qué derecho se vulneraba? Tenían que deducirlo ellos. ¿Vale? Que el derecho a la prestación de la seguridad social por un error en el sistema. Esto ha ocurrido aquí, esto ha ocurrido en Estados Unidos, esto es algo que ocurre y a lo mejor una persona por su color o porque no está bien registrado su domicilio, por lo que sea, deja de cobrar su pensión, lo cual es grave, ¿vale? También hay en el ámbito laboral hay muchos temas de estos. Hubo una funcionaria española, creo que era en Zaragoza,
que cogió una baja y la empresa se planteó sustituirla por un robot, ¿vale? Porque el robot era mucho más eficiente que la señora, hacía las cosas mucho más rápido y les costaba mucho menos dinero. Y una sentencia del Tribunal Supremo dijo que la inteligencia artificial está creada para ayudar a las empresas, pero no para sustituir a humanos por máquinas, ¿vale? Con lo cual esto irá a alegar. Bien, ellos dedujeron cuál era el derecho que se vulneraba. Después, una persona arrestada como consecuencia de errores en el reconocimiento facial, que sabéis que está prohibido, ¿no? Este caso no era de aquí, ¿vale? ¿Qué derecho nos han hablado esta mañana? El derecho a la intimidad, naturalmente, es el que vulnera la intimidad de las personas. Imaginaros un inmigrante sin papeles, ¿no? Que hay un reconocimiento facial y bueno, y lo detienen en fin, pues vulnera su intimidad. Y luego esto también que ha ocurrido no hace mucho, un accidente en que un coche de estos autónomos, ¿no? Un coche de estos eléctricos, atropelló a un ciclista y mató a una persona mientras cruzaba la calle en bicicleta, ¿vale? No fue un fallo del sistema, sino un error en la programación del software. ¿Quién es el responsable? Después hubo se cambió de tercio y se reflexionó sobre el impacto de la IA en la educación. Los profesores, no sé si aquí hay profesores de universidad, tenemos un problema ahora y es que no distinguimos si los trabajos los han hecho con ChatGPT o no los han hecho con ChatGPT, porque es tan grande la sofisticación que llega un momento en el que no sabes muy bien, aunque tengas Turnitin, aunque tengas lo que tengas, no sabemos si lo ha hecho el alumno o no lo ha hecho el alumno, o ha hecho un refrito o qué es lo que ha hecho. Entonces, bueno, una solución que tenemos es preguntarles oral para detectar si lo ha hecho. Pero lo que nos planteamos aquí es si esta tecnología, la IA, mejora la personalización del aprendizaje, facilita el acceso a la información, que eso es obvio, y si optimiza el proceso educativo. Pues en algún sentido se dijo que sí y en algún sentido se dijo que no, porque el riesgo que tiene la implementación de la IA, por lo menos en cursos de primero y de segundo, porque no es lo mismo un curso de cuarto que un curso de primero, es que el pensamiento crítico no se tiene todavía y la mente se hace perezosa. Si tú le das a un botón que te va a hacer un trabajo y no te acostumbras a buscar, a hacer el trabajo de campo, a comparar, a analizar, al final tu mente se hace vaga. Entonces era incluso peligroso, por lo menos para mí. Yo no permito en los cursos, aunque implementalo, sí, lo implemento en los cursos más avanzados, pero en los de primero tienen que acostumbrar, sus mentes están frescas, están ágiles. Este es un debate que tenemos los profesores, o sea, cada uno ahí hace lo que puede. Pero bueno, el ChatGPT tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en mi experiencia, en primer curso, el uso de ChatGPT es una pena, porque ni aprenden a leer, ni aprenden a escribir, ni aprenden a analizar, ni desarrollan el pensamiento crítico. No sé si has visto el informe que ha salido respecto a esto, respecto al uso del ChatGPT en una investigación que se hicieron 3 grupos de trabajo. El primero de alumnado. El primero tenía que redactar un trabajo sin IA, ¿vale? O sea, lo tenían que redactar por sí mismas. El segundo podía utilizar Google para consultar e investigar sobre el tema. Y el tercer grupo de trabajo podía utilizar el ChatGPT. Adivina que el grupo de trabajo lo hizo muchísimo peor. El grupo de trabajo que había trabajado con ChatGPT lo hizo mucho peor. El resultado del trabajo fue peor. Con gran diferencia. Es que esta es la misma cuestión que lo del alma humana, la mente humana, ¿no? Sí, lo que o sea que, es que además los alumnos que vienen del bachiller necesitan desarrollar su mente. Los alumnos cada vez leen menos, necesitan aprender a buscar, aprender necesitan leer, necesitan aprender a distinguir discriminar lo que pueden, la información que necesitan y que no. Yo creo que no es bueno en los primeros cursos, ¿vale? Pero bueno, nosotros abrimos la actividad, de lo que se trataba también, abrirles el debate, sobre todo saber qué piensan ellos. Yo ya sé lo que pienso, pero qué piensan ellos mismos, ¿no? Luego ya se dio la explicación de la legislación y entonces se vio y se comparó que aquello que habíamos dicho tenía mucho que ver con el reglamento, con lo que estaba prohibido,
¿vale? La vigilancia masiva, la manipulación comportamiento causando daño, calificación social, el alto riesgo, el acceso al empleo, la educación, los servicios públicos, el riesgo limitado y el riesgo mínimo. Entonces lo entendieron perfectamente. O sea, aquí hubo un... Ah, vale, ahora entendemos por qué nos ha explicado, por qué hemos hecho toda esta actividad. Aquí es cuando la cosa tuvo sentido y entendieron muy bien el reglamento. Y luego ellos mismos hicieron propuestas, bueno, esto de decir que esta actividad duró 2 días, porque al final se fue alargando entre la primera introducción y luego ya lo que fue la actividad. Las propuestas de regulación y uso ético de la IA desde su punto de vista. Entonces, aquí se organizaron en grupos, ¿vale? Porque jugamos mucho con trabajo individual, trabajo en grupo. Y se dijo abordar los dilemas que hemos analizado durante la actividad y hacer propuestas, ¿no? Y bueno, ellos hablaron, propusieron la implementación de una auditoría ética en el desarrollo de los algoritmos, como una inspección ética, que no está nada mal, ¿no? O sea, auditores éticos, a mí me pareció una idea muy buena. O sea, que verdaderamente... y la creación de leyes que protegiesen los derechos de autor. Beneficios y conclusiones. Bien, en primer lugar decir que la implementación de esta actividad, que se llamó Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, tuvo un impacto profundo y muy altamente positivo en ellos. Lo calificaron con un 9 sobre 10, ¿vale? Porque pensaron que no solamente habían aprendido lo que se trataba, que era el reglamento y con el conocimiento de los derechos humanos, y que habían fortalecido sus habilidades, pensamiento crítico, que es de lo que se trataba al principio, tenían marcados los objetivos y vimos si los objetivos marcados se habían cumplido. La capacidad de proponer soluciones innovadoras a retos reales, ¿vale? La creatividad y el trabajo colaborativo. También, bueno, la diferencia entre problema y dilema, yo he de decir que a través de este hallazgo, bueno, luego con una compañera, a ver, yo no tengo detrás una estructura, yo soy una profesora y me inventé una actividad de clase, no es que me apoyara un grupo grande ni mucho menos, pero al final escribimos este artículo y estamos hoy en proceso de patente, hemos pedido una patente para patentar esta idea del aprendizaje como una metodología de aprendizaje, ¿no? Para que en la ética se estudie el aprendizaje basado en dilemas, ¿vale? Después, el conocimiento de la IA, pensamos que debe incorporarse en los grados de la enseñanza universitaria, dada la presencia de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pensamos que se tiene que estudiar, que el conocimiento de los derechos humanos y la IA tiene que estar en el aula. Y luego, bueno, pues como sabemos, la IA depende del uso que hagamos de ella, y para ser mejor que la de Michelle Bachelet, que sabéis que la alta comisionada de la ONU dijo que la inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien que ayude a la sociedad a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo, pero las tecnologías de la inteligencia artificial también pueden tener efectos nocivos e incluso catastróficos cuando se emplean sin prestar la debida atención a su capacidad de vulnerar los derechos humanos, y añadiría yo, y si se emplean sin una ética clara de funcionamiento de la inteligencia artificial. Y yo creo que con esto, pues muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de interés. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo tengo. Pues más que una pregunta me imagino que el dilema que se plantea cuando sepamos el nombre, pues lo leeremos. ¿El dilema que se plantea? Los dilemas que digamos llegan a buen puerto, se les pone un nombre. Sí. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿cuál es la pregunta? Existe el dilema del prisionero, el dilema de tal. Entonces, hay dilemas que tienen un nombre, entonces está, digamos, registrado con ese nombre, ese dilema. No sé si me entienden lo que quiero decirte. No. O sea, nosotros lo que estamos tratando de desarrollar es en las metodologías de aprendizaje que se llaman, en las nuevas metodologías o las metodologías activas de aprendizaje, existen 4 categorías sobre todo, ¿no? Que son el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el ABP, sí. Entonces nosotros lo que queremos es categorizar una metodología de trabajo que cuando se vaya a tratar de la inteligencia artificial trate de los dilemas que se plantean. ¿Cuál es el dilema? Cada situación tendrá su dilema. Por ejemplo, si estamos hablando de un músico, que esto está pasando, que le doblan la voz
¿no? Sacan su voz. Y para hacer una canción, ¿qué dilemas crees que se plantea? ¿A quién corresponden los derechos de autor? Ese es el dilema que se plantea. Los dilemas son en casos concretos, porque cada situación llevará su dilema o dilemas, ¿vale? O perteneces a una comunidad, no sé, estás viviendo en una zona de chalet y no quieres que entre la gente allí, y se plantea el dilema de ¿ponemos o no ponemos un aparato de reconocimiento facial de la gente que entra? Cada situación lleva su problema o dilema, porque si es sí o no es un problema, pero si no se sabe muy, o sea, si no hay un sí o no, es un dilema. ¿Entiendes? No sé si te he contestado. Sí, no, simplemente era que normalmente cuando una persona, en este caso como tú, establece una forma, o sea, digamos, para metodología. Una metodología. Este método, ¿vale? Pues al final le pone un nombre. Ah, se llama, claro, aprendizaje basado en dilemas, el ABD. Ah, claro, el ABD. El ABD se va a llamar el ABD y lo hemos presentado para una patente. ¿Y eso cuándo se sabe? Si os pues la patente. La patente, pues nos tendrán que contestar, yo creo que van a tardar 6 meses. Y también lo hemos presentado en la propiedad intelectual, es decir, es una metodología que empezó... Esto empezó como una actividad de clase súper humilde y sencilla, o sea, que no tiene más... Pero el hallazgo, o sea, al darnos cuenta de que no nos eran suficientes las metodologías, bueno, ahora ya tradicionales, son modernas, pero para nosotros ya tradicional exigía otra metodología de trabajo, porque lo que se estaban planteando, yo hoy he hecho un resumen, pero se plantearon más de 100 dilemas distintos, y no teníamos una contestación de esto es esto. Teníamos muchas posibilidades de contestación y a lo mejor ninguna era completamente cierta. Entonces dijimos, ostras, esto no es un aprendizaje basado en dilema, esto no es en problemas, es en dilema. Dije, Tate, el ABD, aprendizaje basado en dilemas. Y bueno, hemos hecho o sea, esto estará publicado y hemos pedido la patente, pero no con nada, sino simplemente porque fue un hallazgo pequeño. Muy bien. Y hay posibilidad de tener un seguimiento y poder verlo. ¿Y el dilema, perdón? Ya os lo contaré. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y el dilema cómo se encamina? Habla un poco más alto porque verdaderamente sí que tengo un problema auditivo. El dilema, ¿cómo lo encamináis a la acción? Es decir, a la acción decisiva, porque uno no puede vivir en el eterno dilema, ¿verdad? No, pero tienes que resolver. Tienes que solucionarlo de alguna manera. Mira, yo te puedo contar un dilema que he tenido en clase, ¿vale? No es de inteligencia artificial, pero para que se vea la cosa clara. Viene una alumna y me dice, os habrá pasado, oiga, mire, es que yo sacando el examen un 8, pero para que me den la beca necesito un 8,5. ¿Me puede usted subir medio punto? Se me plantea un dilema, no es un problema. Porque si yo le subo medio punto a ella, ¿por qué no le subo? Yo le digo, me pregunto a mí misma, ¿esta alumna se merece medio punto? Porque es muy buena alumna, ha venido, ha hecho los trabajos. De eso no damos nada. Ni ha venido, ni ha hecho los trabajos, ni nada de nada. No se lo merece. ¿Por qué le tengo yo que subir medio punto? Pero se me crea un dilema moral. Si yo no le pongo medio punto, esta chica va a perder la beca. Y por mi culpa, que no es mi culpa, no es tu culpa, no es mi culpa, es la cara dura que tiene ella, no va a poder estudiar. O sea, voy a cargar yo en mi casa por la noche diciendo he dejado a una chica sin estudiar por una beca porque no le he subido medio punto. Ostras, ¿qué hago? No hay una respuesta. No lo sé, tengo que barajar muchas. De hecho, empecé, según Kant, no sé qué, según los griegos, no sé cuántos, según los utilitaristas, no sé menos, según yo hice todo el tamiz. Y al final digo, tengo que resolverlo, tengo que resolver, porque el dilema ya se me ha planteado, que es un dilema moral. Es que el dilema siempre implica un elemento moral, ¿vale? De conciencia. Si no le subo medio punto, pierde la beca. ¿Vale? Nos hemos pasado de tiempo, pero yo, mientras estemos bien aquí, es verdad que habrá otra mesa. Ya termino. arriba, al final le digo, bueno, pues si le subo a ella, también le subo a la otra clase. Pero eso no lo podía hacer. ¿Cómo lo hubiera resuelto? Ahí está el dilema. ¿Cómo lo resolvemos esto? Extra. Exacto, pues así lo resolvimos. Hubiese ofertado a todo el mundo para que en los tiempos que
un trabajo extra, y si alguien quería subir medio punto, que también cogía un trabajo. Pero es más trabajo para ti. Ya. Tu dilema te lleva ahí a... ¿Vale? ¿Está claro? Sí, la verdad es que 30 años menos. Bueno, muchas gracias.